Capítulo 11. La familia en el banquillo. La notificación llegó una mañana fría de marzo. Era un sobreoficial, con el sello del Juzgado de Primera Instancia de Madrid. Dentro, la citación informaba a la familia de David que debían comparecer en calidad de demandados por un caso de difamación interpuesto por Lucía Fernández. La reacción no se hizo esperar. A los pocos días, en la casa de los padres de David, las voces se escuchaban desde la calle. La madre, doña Rosario, caminaba de un lado a otro del salón con el sobrearrugado entre las manos. «Esto es un disparate», gritaba. «¿Cómo se atreve esa mujer a arrastrarnos a los tribunales después de todo lo que hizo?». David, sentado en el sofá con gesto sombrío, no respondía de inmediato. Su padre, don Manuel, intentaba calmar a su esposa, pero con poco éxito. «Rosario, baja la voz. Los vecinos van a oírnos. Que oigan. Que sepan que esa mujer quiere arruinar nuestra familia». David se frotó las sienes. No le sorprendía que Lucía hubiera llegado tan lejos. La conocía lo suficiente como para saber que, cuando se sentía acorralada, sacaba fuerzas de donde no las tenía. «Madre, basta ya», dijo finalmente. «Esto no nos conviene». «¿Y qué propones?». «Que la dejemos ganar». «Lo que propongo», intervino don Manuel con voz grave, «es que hablemos con un abogado de inmediato». Mientras tanto, Lucía recibía. «¿Y qué pasa si lo niegan todo?», preguntó Lucía, con un nudo en la garganta. «No importa. Tenemos pruebas sólidas, la publicación en Facebook, las capturas de los comentarios, la carta del instituto. Aunque digan que fue una broma o un malentendido, la ley es clara. Cuando se difunde información falsa que daña la reputación, se incurre en difamación». Lucía respiró más tranquila. Sin embargo, no podía evitar imaginarse las caras de sus exsuegros al recibir la citación. Sabía que aquello encendería aún más su hostilidad. Y no se equivocaba. A la semana siguiente, empezaron a circular nuevas insinuaciones en las redes sociales. Esta vez no había publicaciones directas de Rosario, pero sí comentarios en grupos del barrio que parecían provenir de allegados. Ahora resulta que la señora Lucía quiere hacerse la víctima en los tribunales. Demanda a una familia honesta solo para sacar dinero. Que alguien le recuerde que fue ella quien destrozó el matrimonio. Clara le mostró las capturas a Lucía en una cafetería. «Míralo, siguen atacándote». Lucía apretó los dientes. «Es desesperación. Saben que la verdad está en mi lado y quieren mancharme. Aún más antes del juicio. Entonces tendrás que ser más fuerte que nunca». El día de la primera comparecencia preliminar, el edificio del juzgado estaba lleno de murmullos. Lucía llegó acompañada de. Permanecía en silencio con el ceño fruncido. El juez abrió la sesión explicando que se trataba de una audiencia previa, destinada a organizar el proceso, aceptar pruebas y escuchar las posturas iniciales. Carmen tomó la palabra en representación de Lucía. «Mi clienta ha sido objeto de una campaña de difamación orquestada por la familia demandada. Se difundieron mentiras en redes sociales, señalándola como infiel y responsable de la ruptura matrimonial, lo cual le causó daños directos en su vida laboral y social. Presentamos pruebas documentales y testimoniales que lo demuestran. En su piso, escribió en su cuaderno azul. Hoy los vi en el banquillo. No eran mis verdugos, sino demandados como yo los había soñado. Ya no soy yo la que se defiende a escondidas, son ellos quienes. Tenemos que demostrar que todo el mundo entendió que hablaban de ti. Para eso, los testimonios de colegas y vecinos serán esenciales». «Lo demostraré», dijo Lucía, con una determinación que crecía en su interior. La familia de David, por su parte, no dejó de moverse. Intentaron convencer a algunos conocidos comunes para que declararan a su favor. Pero la sombra de la citación judicial les pesaba. Rosario, que antes hablaba con seguridad en redes sociales, había borrado su perfil de Facebook. David se mostraba cada vez más incómodo con la situación, aunque se mantenía al lado de sus padres por lealtad. El banquillo, que hasta entonces había sido solo un símbolo, empezaba a convertirse en una realidad,
la familia que la había atacado con palabras, ahora tendría que enfrentarse a las suyas en un tribunal. Capítulo 12. La demanda oficial. El amanecer de aquel lunes en Madrid parecía distinto. El cielo estaba despejado, el aire frío pero ligero como si la ciudad quisiera ofrecerle a Lucía un respiro antes del paso más importante de su vida reciente. Caminaba por la calle Alcalá con una carpeta azul bajo el brazo, la misma que había llenado de pruebas, testimonios y documentos en las últimas semanas. Cada paso la acercaba al juzgado de primera instancia, donde junto a su abogada, Carmen Morales, formalizaría la demanda por difamación contra la. ¿Y tú las tienes? Lucía respiró hondo. El corazón le latía con fuerza, pero había en sus ojos un brillo distinto al de semanas atrás. Ya no era solo miedo, era determinación. Camino al juzgado. Salieron juntas hacia el juzgado. El edificio se alzaba imponente con columnas de piedra y puertas de hierro que parecían custodiar la solemnidad de la justicia. Al entrar, Lucía sintió un nudo en el estómago. Nunca antes había estado en un tribunal. El murmullo de los pasillos, las togas negras de los abogados, el olor a papel y café viejo, todo contribuía a intensificar la sensación de que estaba dando un paso trascendental. En la sala de espera, Carmen le explicó los procedimientos. Hoy presentamos formalmente la demanda. No habrá juicio todavía. Del derecho al honor contra la familia formada por Rosario Martínez, Manuel Ortega y David Ortega, por la difusión en redes sociales de afirmaciones falsas que han perjudicado gravemente la reputación de la demandante Lucía Fernández. Se reclama una indemnización económica por daños morales y laborales, así como la obligación de publicar una disculpa pública en las mismas redes. Mientras se maquillaba de forma discreta, notó cómo sus manos temblaban. Respiró hondo, recordando las palabras de Carmen: Lucía, no tienes que parecer invencible. Solo tienes que ser honesta y firme. Camino al juzgado. Clara insistió en acompañarla. No pienso dejarte sola en esto, dijo al entrar en el taxi con ella. Lucía le apretó la mano con gratitud. El trayecto fue silencioso. Ambas miraban por la ventanilla como la ciudad despertaba, con gente apresurada rumbo a sus trabajos, ajena a la batalla que se libraría en aquellas salas solemnes. Al llegar al edificio, el corazón de Lucía latía con tanta fuerza que sentía que todos podían escucharlo. El hall estaba lleno de abogados con togas negras, secretarios, demandantes y demandados que esperaban su turno. Presidía desde el estrado. A un lado estaba Carmen junto a Lucía, al otro el abogado de la familia Ortega Martínez con sus 3 representados. El juez inició la audiencia con voz firme. Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso Fernández contra Ortega Martínez por presunta difamación y vulneración del derecho al honor. Las partes tendrán oportunidad de exponer sus posiciones iniciales. Alegatos iniciales. Carmen se levantó primero. Su voz era clara y segura. Señoría, mi clienta, la señora Lucía Fernández, ha sido víctima de una campaña difamatoria iniciada por la demandada Rosario Martínez. La publicación en redes sociales, acompañada de fotografías de su hijo, insinuaba de manera inequívoca que la señora Fernández había abandonado su matrimonio por otra relación. Esto generó comentarios masivos que dañaron su reputación personal y profesional, al punto de costarle la suspensión en su trabajo como docente. Presentamos pruebas documentales y debidos. Testimonio de Clara. La primera en entrar fue Clara. Llevaba un abrigo oscuro y un semblante firme. Al verla, Lucía sintió un alivio inmediato, era como si su presencia llenara la sala de un calor humano que hasta entonces faltaba. El juez le pidió que declarara bajo juramento. Clara levantó la mano derecha y pronunció las palabras con voz clara. Señora Clara Torres, la presentó Carmen, amiga íntima de la demandante desde hace más de 10 años. Carmen comenzó las preguntas. ¿Puede usted explicar al tribunal qué sabe sobre los hechos que han llevado a esta demanda? Sí. Publicación. Un impacto devastador. Perdió amistades, colegas empezaron a mirarla con desconfianza, y lo más grave,
fue suspendida de su trabajo en el instituto. Yo estuve con ella cuando recibió la carta oficial. He visto cómo ha sufrido en soledad, cómo ha llorado noches enteras. El abogado de la defensa intervino con tono sarcástico. ¿No cree usted que habla como amiga y no como testigo? Carmen sonrió discretamente, el primer testimonio había sido contundente. Testimonio de Julia. La siguiente en declarar fue Julia, la colega de historia del instituto. Al verla entrar, Lucía sintió un nudo en la garganta. No sabía hasta el último momento si ella se atrevería a testificar. Julia juró decir la verdad y se sentó frente al juez. Señoría, empezó Carmen. La testigo es profesora en el mismo instituto donde trabajaba mi clienta. Señora Julia, continuó, puede contar al tribunal qué ocurrió en el entorno laboral de Lucía tras los rumores difundidos en redes. Julia respiró hondo. Sí. Puedo afirmar que los rumores llegaron al instituto y afectaron su reputación profesional. Muchos padres empezaron a quejarse, algunos incluso pidieron que sus hijos no estuvieran en sus clases. Finalmente la dirección decidió suspenderla temporalmente. ¿A qué atribuían los padres sus quejas? Decían que Lucía no era un buen ejemplo moral para los alumnos. Porque había abandonado a su marido por otro. Esa fue la frase que repetían. El abogado de la defensa se levantó de inmediato. Objeción. La testigo se basa en comentarios de terceros. El juez respondió. Objeción denegada. El testimonio es válido para mostrar el impacto social de la publicación. Lucía miró a Julia con gratitud. Sabía lo difícil que había sido para ella dar ese mayor con cabello gris y gafas gruesas, que caminaba con bastón. Señoría, yo escuché directamente a doña Rosario decir a otras vecinas que Lucía había abandonado a su marido por otro hombre. Lo repitió varias veces con toda la intención de que la gente lo creyera. ¿Puede afirmar que esas palabras fueron pronunciadas antes de que circularan los rumores en el barrio? Preguntó Carmen. Sí, claro. Fue ella quien empezó a difundirlo. El abogado de la defensa intentó desacreditarla. Señora, ¿no cree usted que su memoria puede fallarle? Tengo 80 años, señor, pero no soy tonta. Sé muy bien lo que escuché. El juez hizo un gesto de aprobación. El testimonio de Mercedes era clave, confirmaba que la difamación había tenido un origen claro en la propia familia demandada. La reacción de la familia demandada. Mientras los testigos declaraban, Rosario se removía en su asiento furiosa. Murmuraba a su abogado, negaba con la cabeza, incluso dejó escapar un mentira. Que obligó al juez a llamarla al orden. David, en cambio, permanecía en silencio con la mirada baja. Lucía lo observó de reojo, parecía incómodo, atrapado entre la lealtad a su familia y la verdad. Que empezaba a emerger. El cierre de la jornada. Tras escuchar a los 3 testigos, el juez dio por concluida la sesión. El tribunal considera relevantes los testimonios presentados y los incorporará al proceso. Se convoca a las partes a la siguiente audiencia para escuchar a los testigos de la defensa. Lucía salió de la sala con una mezcla de cansancio y esperanza. Caminó por el pasillo del juzgado junto a Carmen y Clara, con el corazón aún acelerado. Has estado increíble, le dijo Clara. Tus testigos han hablado con fuerza y sin miedo. Carmen asintió. Hoy hemos ganado terreno. El juez ha visto que no se trata de un simple malentendido, sino de un ataque real a tu honor. Lucía respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo sintió que la verdad empezaba a pesar más que la mentira. Reflexión en casa. Esa noche en su piso de la calle Alcalá, Lucía encendió una vela aromática y abrió su cuaderno azul. Escribió. Hoy 3 voces hablaron por mí. No eran solo testigos, eran faros en medio de la oscuridad. Clara, Julia, doña Mercedes, cada una puso su verdad sobre la mesa y con ello, me devolvieron un pedazo de dignidad. He comprendido que no estoy tan sola como creía. Que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra camino para salir a la luz. Cerró el cuaderno con una sonrisa cansada, pero sincera.
Aquella noche por primera vez. La abogada de Lucía se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Ruiz, ¿es usted amiga personal de Rosario Martínez? Sí, desde hace muchos años. Y ha estado presente en reuniones vecinales. La conducta de la señora Fernández en el instituto antes de su suspensión. Era una buena profesora, no lo niego, pero en los últimos meses se la veía distraída, nerviosa. Algunos padres me comentaron que no querían que sus hijos estuvieran en sus clases. ¿Y a qué atribuía usted esas quejas? No lo sé exactamente. Pero había rumores sobre su vida privada. El abogado sonrió. Entonces, ¿es correcto decir que su imagen profesional ya estaba afectada, independientemente de lo que publicara la familia Ortega Martínez? Sí, así lo creo. Cuando Carmen contrainterrogó, lo desarmó con una sola pregunta. Señor Delgado, ¿tiene pruebas concretas de que la señora Fernández cometiera algún error profesional, más allá de rumores? No, pruebas no. Entonces lo que está. Jamás mencioné el nombre de Lucía. Jamás quise hacerle daño. El abogado la guió con preguntas calculadas. ¿Entonces usted niega haber difamado a la demandante? Absolutamente. ¿Qué siente usted al estar hoy aquí, acusada de algo tan grave? Rosario suspiró teatralmente. Siento tristeza. Porque después de haber acogido a Lucía como a una hija durante tantos años, ahora nos lleva a los tribunales. Lucía sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras cargadas de victimismo podían sonar convincentes para quienes no conocieran toda la historia. Carmen se levantó para él. Del día la familia demandada salió con la cabeza alta, aunque la rigidez de sus gestos dejaba claro que no estaban tan seguros como querían aparentar. Lucía, por su parte, sintió que había sobrevivido a una batalla difícil. No era fácil escuchar cómo distorsionaban la realidad, cómo se presentaban como víctimas. Pero también había notado grietas, contradicciones, silencios reveladores. Exageraciones que el juez no dejaría pasar por alto. Reflexión al final del día. De regreso en su piso, agotada, Lucía abrió su cuaderno azul. Escribió con letra temblorosa. Hoy los vi desplegar todo su teatro. Intentaron pintarse como santos y a mí como villana. Rosario lloró lágrimas de cocodrilo, habló de acogida y gratitud, cuando en realidad me expulsó de su vida con insultos y mentiras. Pero el juez vio sus contradicciones. Vi cómo se quedaba en silencio ante preguntas simples. Y entendí algo, las máscaras no duran para siempre. Tarde o temprano, la verdad se abre paso. Cerró el cuaderno, se preparó una infusión caliente y se acurrucó en el sofá. Estaba exhausta, pero en su interior brillaba una certeza: el contraataque familiar no la había destruido. Al contrario, la había fortalecido. Capítulo 16. La verdad bajo juramento. El amanecer del día señalado llegó acompañado de un silencio extraño. Lucía despertó antes de que sonara el despertador. Se quedó unos minutos mirando el techo, consciente de que aquella jornada sería decisiva. Hasta ese momento había escuchado a testigos a favor y en contra, había visto cómo la familia de David desplegaba su contraataque, pero ahora le tocaba a ella. El juez quería oír su voz, su versión directa, su verdad bajo juramento. Se vistió con un traje azul marino sobrio y se recogió el cabello en un moño sencillo. Frente al espejo se obligó a sonreír, aunque sus manos temblaban. Hoy no eres solo la Lucía herida, se dijo. Hoy eres la Lucía que se defiende. Carmen pasó a recogerla para ir juntas al juzgado. Durante el trayecto, la abogada repasó las recomendaciones clave. Responde con calma, aunque las preguntas sean duras. No entres en provocaciones. El juez valorará tu serenidad. Versión de los hechos. Declaración de Lucía. Lucía respiró hondo y comenzó a hablar. Señoría, durante 8 años estuve casada con David Ortega. Nuestra separación fue de mutuo acuerdo, sin violencia, sin terceras personas. Sin embargo, a los pocos días de firmar el divorcio, su madre, doña Rosario Martínez,
publicó en Facebook que yo había abandonado a su hijo para irme con otro. Aunque no escribió mi nombre, todos sabían que hablaba de mí. Esa publicación fue compartida, comentada, y pronto mi vida entera se convirtió en un rumor público. Se detuvo un instante. Tragando saliva. Perdí amigos. Colegas empezaron a mirarme con desconfianza. Padres del instituto donde trabajaba pidieron que sus hijos no recibieran clases conmigo. Finalmente fui suspendida de mi empleo. Todo por una mentira. Una mentira que destrozó mi reputación y mi vida. El juez asentía lentamente tomando notas. El interrogatorio de Carmen. Carmen tomó la palabra para guiarla. Lucía. ¿Qué pruebas tiene de que esa publicación se refería directamente a usted? Tengo las capturas de pantalla. En los comentarios varias personas me nombran explícitamente. Y doña Rosario nunca desmintió esas menciones. ¿Cuál fue el impacto concreto en su vida profesional? Recibí una carta oficial de suspensión. En ella no se mencionaba la publicación, pero sí quejas de los padres, que provenían de esos rumores. Esa carta está incorporada como prueba. ¿Cómo se sintió usted en esos meses? Lucía bajó un instante la mirada y luego volvió a alzarla, con voz temblorosa pero firme. Mirando a Lucía con una sonrisa cargada de ironía. Señora Fernández, ¿no es cierto que su matrimonio con David ya estaba en crisis antes de la publicación? Sí, es cierto. Pero una crisis no. Porque las quejas de los padres repetían exactamente las palabras de esa publicación. Lo sé porque me lo dijo mi colega Julia, y porque los comentarios en redes lo prueban. El abogado frunció el ceño pero no pudo contradecirla. El momento más duro. El abogado jugó su última carta. Señora Fernández, ¿no cree usted que esta demanda es solo un intento de vengarse de su exfamilia? Lucía respiró profundamente. No. Si quisiera venganza, me habría quedado callada mientras ellos se hundían en sus propias mentiras. Lo que busco es justicia. ¿Por qué me arrebataron mi dignidad y quiero recuperarla? El juez levantó la vista, como si esa respuesta hubiera resonado especialmente en él. Otros testigos clave. Tras la declaración de Lucía, el juez permitió escuchar a 2 testigos. Diciendo que había dejado a su marido por otro. Eso lo sacaban de las redes. Ella nunca nos habló de su vida personal, pero todos lo repetían. Después testificó un padre de alumno, el señor Gálvez. ¿Qué declaró? Reconozco que al principio creí en lo que se decía en Facebook. Incluso pedí que mi hijo no estuviera en su clase. Ahora me arrepiento. Entiendo que fue un error, que me dejé llevar por un rumor. Ese testimonio fue especialmente impactante, mostraba cómo las decisiones de los padres habían estado motivadas directamente por la difamación. Cierre de la audiencia. Al concluir, el juez tomó la palabra. El tribunal agradece la claridad de los testimonios de hoy. Se incorporarán a las pruebas. Próximamente se fijará fecha para la vista final, donde se evaluará todo el material presentado. Lucía sintió que podía volver a respirar. Había sobrevivido a la prueba más dura, contar su verdad frente a todos sin ocultarse. Reflexión en casa. Esa noche exhausta pero en pasillos del juzgado ni a los grupos de WhatsApp del barrio. A medida que las audiencias avanzaban, un rumor nuevo empezó a circular. Periodistas de varios medios estaban interesados en el caso. Interesar a la prensa. Antes de responder, uno de los vecinos salió del edificio y se detuvo a escuchar, curioso. Lo siento, dijo con voz nerviosa. No voy a declarar fuera del tribunal. La periodista insistió. Solo queremos su versión, señora Fernández. Hasta ahora, lo único que circula son las declaraciones de la familia de su exmarido. Lucía tragó saliva. Aquella frase resonó en su mente, lo único que circula son sus declaraciones. Conversación con Carmen. Esa misma tarde Lucía corrió al despacho de Carmen para contarle lo ocurrido. Me estaban esperando en la puerta. Carmen. Periodistas. Con micrófonos y cámaras.
No quiero que mi vida aparezca en televisión. La abogada la escuchó con calma. Entiendo tu miedo, pero también puede ser una oportunidad. Entonces debo hablar. Debes hacerlo con prudencia. Yo puedo organizar una entrevista en la que cuentes tu historia de manera clara, sin vulnerar el proceso judicial. No se trata de ventilar todo, sino de mostrar que eres una mujer normal que está luchando contra una injusticia. Lucía dudó unos segundos. Tengo miedo de exponerme más. Ya estás expuesta, Lucía. La diferencia es que ahora puedes recuperar el control de la narrativa. El primer artículo. Días después apareció en el Diario de Madrid un artículo titulado «Profesora acusa a exfamilia política de difamación en redes». El caso que llega a los tribunales. El texto recogía los hechos principales: el divorcio, la publicación en Facebook, la suspensión laboral. No incluía declaraciones directas de Lucía, Carmen Lo. Ver su historia escrita en un periódico era extraño, casi surrealista. Le preocupaba ser juzgada por desconocidos, pero también sintió un pequeño alivio, al menos ya no era un secreto enterrado en él. Una mujer de mediana edad con trato cordial, comenzó con preguntas suaves. Lucía, ¿cómo ha vivido estos meses desde la publicación en redes? Lucía respiró hondo y respondió con sinceridad. Y recuperar mi dignidad. Quiero que quienes me difamaron reconozcan públicamente que mintieron. Las palabras salieron con fuerza, acompañadas de una emoción genuina que la cámara supo captar. ¿Pruebas? Ánimo, Lucía. La verdad siempre sale. Por primera vez, Lucía sintió que no estaba completamente sola. Había desconocidos que creían en ella, que la defendían públicamente. ¡Monstruos!, gritó en su salón, golpeando la mesa con la mano. David guardaba silencio, cada vez más incómodo con la escalada del conflicto. Manuel intentaba calmar a su esposa, pero su rostro. Si hablan, que sea conmigo presente. Cada palabra puede volverse en su contra. Pero Rosario no soportaba ver cómo Lucía ganaba simpatía pública. Y en su rabia cometió un error, publicó en un foro vecinal otro mensaje insinuando que la demandante solo busca fama y dinero. Carmen no tardó en obtener una captura de esa nueva publicación. Se están hundiendo solos, comentó con una sonrisa. Esto refuerza aún más nuestra demanda. La presión de los medios. Con el tiempo, más periodistas empezaron a llamar a la puerta de Lucía. Algunos querían entrevistas largas, otros buscaban. ¿Inspira a otras mujeres víctimas de difamación? Lucía se detuvo un instante. Si mi historia sirve para que otras personas se animen a defender su honor, entonces todo este dolor habrá tenido sentido. Esa frase improvisada se convirtió en titular en varios medios al día siguiente. Reflexión personal. De vuelta en su apartamento, Lucía se dejó caer en el sofá. Encendió una vela y abrió su cuaderno azul. La prensa ha entrado en mi vida como un huracán. Me expone, me agota, me asusta, pero también me sostiene. He descubierto que hay gente que cree en mí sin conocerme. Que entiende que la difamación puede destruir a cualquiera. Hoy siento que mi voz, antes ahogada por rumores, empieza a multiplicarse. Tal vez no estoy tan sola como pensé. Cerró el cuaderno con Capítulo 18. La audiencia final. La sala del juzgado de primera instancia de Madrid estaba llena aquella mañana. No solo asistían los implicados directos, también periodistas, curiosos y vecinos. Hablar. Lo haré yo. Pero quiero que mantengas la mirada firme. Tu presencia también es un mensaje. Lucía asintió. Se sentía nerviosa, sí, pero había aprendido a sostenerse en medio de la tormenta. Alegatos finales de ambas partes antes de proceder a la deliberación. La atmósfera era densa, cargada de expectación. Lucía sintió el corazón desbocado, pero también una calma extraña. Había llegado el momento culminante. El alegato de la defensa, familia Ortega Martínez. El abogado de la familia se levantó primero. Ajustó su toga y se dirigió al juez con voz segura. Señoría. Demandante en su publicación de Facebook. Fue un desahogo emocional tras el dolor del divorcio de su hijo.
¿Acaso se puede criminalizar a una madre por expresar su tristeza? Hizo una pausa dramática. Y continuó. El verdadero daño a la reputación de la demandante no provino de esa publicación, sino de la ruptura en sí misma. Su entorno laboral ya percibía tensiones y su desempeño había sido cuestionado por algunos padres. Culpar a mis clientes de su suspensión es injusto y desproporcionado. Luego añadió con tono enfático. Además, señora Ia, debemos considerar la proporcionalidad. ¿Tiene sentido arrastrar a toda una familia a los tribunales por unas palabras ambiguas, que ni siquiera contenían un nombre? Pedimos, por tanto, la desestimación de la demanda. Rosario publicó un mensaje que, aunque no contenía un nombre, era inequívocamente dirigido a mi clienta. Todos en su entorno supieron de inmediato que hablaba de Lucía Fernández. ¿Cómo lo sabemos? La última frase con la fuerza de una convicción profunda. Porque la dignidad no tiene precio, señoría. El silencio en la sala era absoluto. Incluso algunos periodistas dejaron de teclear en sus portátiles para escuchar cada palabra. El rostro de Lucía. Durante el alegato de Carmen, Lucía mantuvo la mirada fija en el juez. Por dentro las emociones la desbordaban. Recordaba las noches de llenaran de lágrimas. No eran lágrimas de derrota, sino de alivio. Alguien había puesto en voz alta lo que ella llevaba tanto tiempo callando. Las últimas palabras del juez. El juez guardó silencio. Unos segundos como dejando que las palabras resonaran. El tribunal ha escuchado los alegatos de ambas partes. Procederé a la deliberación en los próximos días. La sentencia será notificada por. ¿Después de la audiencia? ¿Cree que el juez fallará a su favor? ¿Qué opina de las palabras de la defensa? Lucía se detuvo un instante, respiró profundamente y respondió con voz clara. Confío en la justicia. Solo quiero que se reconozca la verdad. No dijo más. Dejó que esa frase quedara flotando en el aire, como un manifiesto de dignidad. El regreso a casa. Esa noche. La sala del tribunal. Ellos hablaron de exageración, de malentendidos. Carmen habló de verdad, de dignidad. Y yo sentí que mi voz, aunque no pronunciara muchas palabras, estaba presente en cada una de sus frases. Ahora solo queda esperar la sentencia. Pero pase lo que pase, sé que no me quedé callada. Sé que defendí mi nombre. Cerró el cuaderno y por primera vez en mucho tiempo durmió sin miedo a los rumores. Capítulo 19. La sentencia. El día de la sentencia amaneció con un aire extraño, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Lucía se levantó antes de que sonara el despertador. Apenas había dormido, había pasado la noche dando vueltas en la cama, imaginando todas las posibilidades. ¿Y si el juez desestimaba la demanda? ¿Y si todo su esfuerzo se reducía a nada? Se vistió con la misma sobriedad que en las audiencias anteriores, traje oscuro, blusa clara, el cabello recogido en un moño sencillo. En el espejo sus ojos mostraban cansancio. Pero también algo nuevo, una serenidad nacida de saber que había hecho todo lo posible. Carmen pasó a recogerla. Hoy es el día, Lucía, dijo con calma. Pase lo que pase, has dado la batalla. Con ansias escuchar el desenlace. Lucía avanzó entre ellos con paso firme, acompañada de Carmen y de Clara, que insistió en estar presente. Rosario ya estaba allí con su abogado, junto a Manuel y David. El rostro de Rosario estaba crispado, como si hubiera pasado la noche sin dormir. Manuel mantenía la compostura, aunque su gesto serio lo delataba. David parecía incómodo con la mirada clavada en el suelo. Cuando Lucía y Rosario se cruzaron, un silencio pesado se apoderó del pasillo. Ninguna pronunció palabra, pero las miradas lo dijeron todo, desafío en una, firmeza en la otra. Ambas partes. Este tribunal concluye que la publicación realizada por la señora Rosario Martínez sí constituye un acto de difamación indirecta. Hubo un murmullo en la sala. Rosario se removió en su inequívoca. La omisión del nombre no exime de responsabilidad cuando el daño a la reputación es evidente. Lucía sintió un nudo en la garganta.
El tribunal reconoce además que dicha publicación generó consecuencias negativas concretas, pérdida de confianza social y suspensión laboral. Estos daños han sido demostrados con pruebas documentales y testimoniales válidos. Rosario bajó la mirada. Manuel cerró los ojos unos segundos. David se mordió el labio visiblemente incómodo. La condena. El juez prosiguió. En consecuencia, este tribunal falla a favor de la demandante Lucía Fernández. Se condena a Rosario Martínez a publicar una disculpa pública en su perfil de Facebook en un plazo máximo de 72 horas, rectificando las afirmaciones vertidas. Hizo una pausa antes de añadir. Portátiles. Lucía se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas le brotaron sin que pudiera evitarlo. Carmen le sonrió orgullosa. Reacciones. Rosario estalló. Esto es una injusticia. Solo dije lo que sentía. El juez golpeó el mazo con fuerza. Señora Martínez, guarde silencio o la expulsaré de la sala. Rosario calló, pero su rostro estaba rojo de ira. Manuel le susurraba al victoria legal, era la validación de su verdad, el reconocimiento público de que había sido difamada injustamente. Afuera del tribunal. Al salir, los periodistas la rodearon de inmediato. Flashes. El juzgado obliga a pedir disculpas públicas en Facebook por publicación calumniosa. Caso Fernández, una sentencia que podría marcar precedente en España. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Muchos la felicitaban por su valentía. Otros seguían criticándola, pero la balanza había cambiado, ahora había más voces que la defendían. Un usuario escribió, esta mujer nos recuerda que el honor se defiende. No podemos dejar que las redes destruyan vidas sin consecuencias. Lucía leyó esos mensajes con lágrimas de gratitud. La disculpa pública. 2 días después. Dañinas. Lamento las consecuencias que causaron. Aunque el texto era breve y claramente escrito con desgana, para Lucía fue un símbolo poderoso. Durante semanas había visto su nombre arrastrado por el barro. Ahora en el mismo espacio aparecía la rectificación. Clara le mostró la publicación en el móvil y la abrazó. Ahí está, Lucía. Tu nombre limpio. Lucía sonrió entre lágrimas. Sí. Por fin. Mucho tiempo durmió profundamente sin pesadillas, con el alma en paz. Capítulo 20. Un nuevo comienzo. El eco de la sentencia aún resonaba en la mente de Lucía semanas después. Cada mañana. La profesora desprestigiada ni la vecina murmurada en los pasillos. Era simplemente Lucía Fernández, una mujer que había defendido su dignidad y había ganado. El ambiente en su apartamento había. Sobre la mesa del salón, descansaba un ramo de flores que le habían regalado sus alumnos en una visita sorpresa. Profe, le había dicho Marta con una sonrisa tímida, sabíamos que era inocente. Después de la sentencia, el director del instituto la llamó. Su voz sonaba solemne, pero también un poco nerviosa. Lucía, sé que lo que pasó fue injusto. La resolución del juez nos obliga a revisar. Finalmente. Pero no solo para dar clases. Quiero proponer también un proyecto de formación sobre el uso responsable de las redes sociales, para alumnos y padres. Nadie debería pasar por lo que yo pasé. El director, sorprendido, aceptó de inmediato. Su primer día de regreso fue emocionante. Los pasillos, antes escenario de risas maliciosas, se llenaron de aplausos discretos y sonrisas sinceras. Algunos colegas la abrazaron con calidez. Julia, con lágrimas en los ojos, le susurró. Gracias por no rendirte. Nos diste una lección a todos. La vida personal. Más allá del trabajo. La vida de Lucía también comenzó a recomponerse. Aunque seguía siendo soltera, ya no veía su soledad como un vacío, sino como un espacio para crecer. Clara, su inseparable amiga, la animaba a salir. A viajar, a redescubrir la ciudad con nuevos ojos. Has pasado meses encerrada entre rumores y papeles judiciales, le decía. Ahora te toca vivir. Lucía sonreía y asentía.
Paseaba por el retiro. Mentira podía ser tan dañino como la mentira misma. La palabra tiene poder, repetía en cada sesión. Puede construir o destruir. Ustedes deciden cómo usarla. Muchos padres se le acercaban después. Agradecidos. Algunos confesaban que habían creído en los rumores en su momento, pero que ahora entendían el error. Lucía los escuchaba con serenidad, sin rencor. Había aprendido que el perdón también era parte de la reconstrucción. La familia Ortega. Mientras tanto, la familia Ortega Martínez había quedado marcada por la sentencia. Rosario desapareció de las redes sociales durante meses. De Madrid, buscando escapar de la sombra del escándalo. Lucía no sentía odio. Con el tiempo comprendió que aferrarse al rencor era otra forma de esclavitud. La justicia ya había hecho su trabajo. Escribirte porque no sabía cómo. Quiero pedirte perdón. No por lo que hizo mi madre, porque eso fue su responsabilidad, sino por mi silencio. Pude haber frenado los rumores y no lo hice. Anotaciones, Lucía sonrió. He sido víctima de la traición de la palabra, había escrito al principio. Ahora, en la última página, escribió. Ya no soy víctima. Soy sobreviviente. Aprendí que hoy empiezo de cero. No como la mujer que sufrió difamación, sino como la mujer que aprendió a levantarse. Mi historia no es de derrota, sino de dignidad. El futuro me espera, limpio o abierto. Cerró el capítulo más doloroso de su vida, sabiendo que lo que tenía delante no era un final, sino un nuevo comienzo. Capítulo 11. La familia en el banquillo. La notificación llegó una mañana fría de marzo. Era un sobreoficial, con el sello del Juzgado de Primera Instancia de Madrid. Dentro, la citación informaba a la familia de David que debían comparecer en calidad de demandados por un caso de difamación interpuesto por Lucía Fernández. La reacción no se hizo esperar. A los pocos días, en la casa de los padres de David, las voces se escuchaban desde la calle. La madre, doña Rosario, caminaba de un lado a otro del salón con el sobrearrugado entre las manos. Esto es un disparate. Gritaba. ¿Cómo se atreve esa mujer a arrastrarnos a los tribunales después de todo lo que hizo? David, sentado en el sofá con gesto sombrío, no respondía de inmediato. Su padre, don Manuel, intentaba calmar a su esposa, pero con poco éxito. Rosario, baja la voz. Los vecinos van a oírnos. Que oigan. Que sepan que esa mujer quiere arruinar nuestra familia. David se frotó las sienes. No le sorprendía que Lucía hubiera llegado tan lejos. La conocía lo suficiente como para saber que, cuando se sentía acorralada, sacaba fuerzas de donde no las tenía. Madre, basta ya, dijo finalmente. Esto no nos conviene. ¿Y qué propones? Que la dejemos ganar. Lo que propongo, intervino don Manuel con voz grave, es que hablemos con un abogado de inmediato. Mientras tanto, Lucía recibía. ¿Y qué pasa si lo niegan todo? Preguntó Lucía con un nudo en la garganta. No importa. Tenemos pruebas sólidas, la publicación en Facebook, las capturas de los comentarios, la carta del instituto. Aunque digan que fue una broma o un malentendido, la ley es clara. Cuando se difunde información